El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Mi nombre es Jimena Suba Ríos, soy profesora de literatura y mis padres, ambos padres fueron presos políticos reconocidos en el informe Valech. El 11 de septiembre yo tenía 10 años. Me desperté muy temprano con los timbres y golpes en la puerta que hizo un compañero de mi mamá. Cuando mi mamá le abrió, que se estaba vistiendo porque el día 11 de septiembre era el día del profesor y mi mamá es profesora, él le avisa que había golpe de Estado. Me recuerdo que yo estaba con pijama mirando esta escena y mi mamá va corriendo a tomar el teléfono y el teléfono estaba cortado. Conversaron unos minutos, él se fue y no sé qué pasó en ese intertanto, pero recuerdo que un rato después o más tarde, ¿no? Había una señora, la empleada que nos cuidaba, la señora Margarita, que empieza como a ordenar ciertas cosas y a decirme que me suba al entretecho a guardar algunas cosas, los discos, por ejemplo, algunos libros. Entonces ella ordenaba y guardaba cosas con mi mamá. Decían esto y yo me subí al entretecho a guardar esas cosas. En un minuto en la radio empieza el discurso de Allende, empieza a hablar su último discurso de Allende y mi mamá lo escucha, yo al lado de ella, hincada, y ella termina el discurso y ella se pone a llorar. Yo algo entendía que era grave. El discurso lo he escuchado muchas veces y en realidad cada día que lo escucho me sigue pareciendo notable la lucidez de lo que dijo ese día en esos momentos. Después, el día, me acuerdo que me mandaron a comprar pan, había una cola muy larga y habían infantes de marina en la cola. Yo estaba con un amigo de mi edad en esa cola, en esta fila para el pan, y los infantes de marina empiezan a sacar de la fila a los jóvenes que tenían el pelo largo. Y empezaban a maltratarlos con las bayonetas y a gritar que ahora iban a tener que ser hombres y no maricones. Fue muy fuerte, pero la gente no decía nada, todos muy callados y me imagino que los cabros muy asustados. No recuerdo mucho más de lo que pasó durante ese día. Me acuerdo que mi mamá se reunió en la casa con algunos compañeros, no sé qué decidieron, ellas eran del Partido Socialista, pero sí en la noche llegaron a buscarla. Llegaron a buscarla y fue el primer allanamiento de 17 que nos hicieron en esa casa. Lo que más me acuerdo que me impresionó fue, primero, cómo rompían las cosas con las bayonetas y cómo tiraban y todo. Y se llevaron presa a mi mamá. Se la hallaron presa después de allanar la casa, romper, pero no entraron al entretecho, sino que era como romper con las bayonetas, pasar por encima de las cosas y quebrar, tirar los cajones. Era como un amedrentamiento. Nos quedamos solos con la señora Margarita, mi hermano y yo. Mi hermano tenía 2 años, 3, y yo tenía 10. Y no sé mucho cómo vivimos esos días y qué comimos, pero me acuerdo que ella se las arregló. Lo que sí me acuerdo que cuando me despedí de ella y ella se va, me dice que si me preguntan por mi papá yo no sé nada, porque habíamos escuchado en la radio que pedía que se entregara. Mi mamá llegó 10, 11 días después, fue presa y torturada en la Esmeralda.
Cuando vuelve mi mamá, que había envejecido como 10 o 12 años, me dice que se había encontrado con mi papá, que mi papá estaba preso. Desde ese día, yo creo, del 11 en adelante, nuestra vida cambió y se transformó radicalmente. Mi papá estuvo mucho tiempo preso y a mi mamá la mandaron castigada a una escuela rural. Lo que puedo decir y pensar es que con eso, con mis ojos de niña, me da cuenta que el mundo cambió. Sin embargo, hay cosas que son muy fuertes en ese momento. La lealtad, el compañerismo y también la solidaridad. Esos días que estuvimos solos con la señora Margarita, nunca nos faltó comida y no sé de dónde salió. Me imagino que los vecinos ayudaron, me imagino que no sé. Pero efectivamente, la señora Margarita, cuando mi mamá sale, ella se va porque ella también tenía a su hijo preso y se fue a cuidar y acompañar a su familia. Hace poco a mi mamá le dio un infarto al corazón, y mi mamá tiene 81 años, hace un par de años, y el médico que la atendió, yo estaba con ella ahí en la clínica, un médico joven le dice que bueno, que ella tuvo un infarto y que efectivamente, bueno, ella ya sabe lo que es el infarto porque ella ha tenido uno. Mi mamá le dice, mire, yo soy profesora de educación física, siempre fui deportista, nunca he fumado y yo nunca he tenido un infarto. Y el médico empieza a decirle, no, usted es cierto que tiene un infarto antiguo, porque una cicatriz antigua, pero lo tiene, así, un poco molesto. Y en ese como dime que te diré que el médico, yo como que de repente reacciono y miro a mi mamá y le digo al médico, mire, mi mamá fue presa política, la torturaron y ella siempre nos cuenta que la desnudaban, la esposaban en un palo y le ponían corriente. Y que el último de su interrogatorio, y que le ponían corriente, ella se desmayaba, le tiraban agua y seguía la tortura. Pero que en una de esas, una vez, ella se desmayó y despertó en una especie de camilla. Y que luego de eso la soltaron. Lo más probable es que ahí le haya dado ese infarto que usted dice, que por eso mi mamá no tiene conciencia ahí. El médico, cuando mira eso, mi mamá también, como que cambió el trato absolutamente, le pidió disculpas y fue otro médico y otra humanidad. Sin embargo, si uno piensa que han pasado tantos años y que recién nos vinimos a dar cuenta que a mi mamá le había dado un infarto durante la tortura. Nunca supimos, nunca nos enteramos, sino es porque le da otro infarto. Mi papá, que ya murió hace un año, estuvo más tiempo y pasó desde La Esmeralda, estuvo primero en Belloto, después en La Esmeralda, después en Silva Palma. Salió de ahí y me acuerdo la imagen de cuando llegó todo sucio, pelado al cero, se había pelado, o lo habían pelado, no sé, yo creo que lo habían pelado. De haber llegado de haber estado como 2 meses. Me acuerdo que cuando lo vi, lo abracé, mi papá era muy blanco y tenía como moretones, pero cuando son negros, ennegrecen, cuando ya es como mucho tiempo. Tuvo 2 o 3 días en cama y él dijo, me tengo que ir porque me van a venir a buscar después. Mi papá trabajaba en Santiago, entonces lo pillaron en Valparaíso. En Valparaíso era donde pedían que se entregara porque él y mi tío eran militantes socialistas muy antiguos, en fin. Finalmente cuando se va de Chile sin papeles, se va como una odisea, sale al Perú, bueno, finalmente llegó a Suecia, tuvimos como 1 año, 2 años sin saber nada de él, vivió en el exilio hasta que se levantó el exilio y volvió a Chile, y se quedó, siguió militando en su partido, en fin. Ambos, tanto mi mamá como mi papá, que sufrieron las torturas, la muerte de sus compañeros, de sus camaradas, fueron personas que son mi mamá aún, personas interesadas en la política, personas que sobrevivieron al horror
y sacaron lecciones de ello. Nunca abandonaron la política, nunca han dejado de militar. A veces se enojan, discuten. Sin embargo, fueron personas que pudieron vivir. Para ellos la experiencia de la Unidad Popular fue una experiencia riquísima, dolorosa, pero fue una experiencia que nadie les quita, que habían llegado a ser gobierno. Tampoco fueron personas que lograron sobreponerse también a la tortura, al vejamen, a la pobreza, al destierro, porque ambos siguen siendo, mi padre murió, como les digo, el año pasado, personas muy optimistas y que creen en un mundo mejor. Ninguno dejó de pensar como pensaban. Se hicieron una autocrítica, por cierto que la hicieron, y valiosa, pero siguen adelante pensando en un mundo mejor. Yo creo que las lecciones nos enseñan mucho. Yo no quiero que mis hijos puedan vivir, ni mi nieta pueda vivir el horror que nosotros vivimos. Por eso creo que es tan importante la memoria, es tan importante conocer lo que sucedió, es tan importante mirar eso y mirarlo críticamente, ciertamente. Mirarlo críticamente para poder construir un mundo mejor para todos y para todas. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.